buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos. Mi nombre es María Sol Romera, soy la profe del área de Lengua y Literatura y voy a compartir con ustedes en esta microclase sobre los mitos y leyendas. Vamos a continuar entonces con esta presentación. En primer lugar, quiero comentarles que este va a ser nuestra guía de índice. En primer lugar vamos a ver la teoría, el mito, que pertenece al género fantástico, es un subgénero, tanto el mito como la leyenda son subgéneros del género fantástico de la literatura. Entonces vamos a ver las características propias de cada uno para poder identificarlos, reconocer sus características, sus diferencias y sus semejanzas y producir también nuevos textos e incentivarlos a ustedes a soltar la creatividad, la imaginación y poder relacionar todo eso de manera conjunta a través de una producción escrita y personal e individual. Luego vamos a ver las actividades de inicio, un artículo periodístico muy interesante que ustedes deben conocer, su propio mito, que es lo que ustedes van a tener que escribir. Vamos a ver unos episodios en YouTube también para relacionar la literatura con los recursos audiovisuales, los recursos que tenemos en Internet a través de la tecnología. La leyenda, los tipos de leyendas, la diferencia con el mito y cuántos tipos hay de leyendas. ¿Existe uno solo? ¿Existen varios? El cierre, más leyendas, vamos a compartir y vamos a investigar juntos, ¿sí? Espero que les guste esta actividad. Hay varias actividades dentro de este plan de trabajo y vamos a dar comienzo ahora sí a el tema del mito. El mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho, a un fenómeno. Ustedes deben conocer algún mito o deben haber leído en algún momento. Igual hoy yo los voy a invitar a leer algunos autores argentinos, a una en particular que tiene algunos mitos regionales que ustedes deben haber oído en algún momento. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se denomina mitología. Por eso es que tenemos la mitología griega, que es la más nombrada, pero existen mitologías en cada cultura. Cada cultura tiene una historia, una serie de tradiciones, de historias orales, y esas conforman una mitología en sí misma. Ahora bien, yo quiero que ustedes también repasen y tengan a mano su material de consulta, el material teórico, porque allí hay mucha más información de la que está aquí solamente en esta presentación. Ustedes van a poder profundizar, allí tienen las características, la descripción, toda la explicación del género fantástico, de los mitos, hay cuadros comparativos, así que yo quiero que ustedes lo lean y que recorramos juntos este camino para que después podamos compartir consultas y lanzarnos a trabajar en las actividades de lleno. Género fantástico entonces es un género artístico en el que hay presencia de elementos que rompen con la realidad establecida. Se halla presente en la literatura, en el cine, en las historietas, en videojuegos, en juegos de rol, pintura, escultura, drama y sobre todo en la mitología y relatos antiguos. Y como ustedes pueden ver, y como yo les recordé ya con anterioridad, el género fantástico es el género en el cual encontramos los subgéneros tanto de mito como de leyenda. Ahora bien, vamos a las actividades. ¿Sí? En primer lugar, quiero compartir con ustedes este material, este texto de Iris Rivera. Es un libro que se llama Mitos y leyendas de la Argentina, historias que cuenta nuestro pueblo. Entonces, a partir de la lectura de algunas historias, vamos a comenzar a leer y a realizar las siguientes actividades. Para realizar esta actividad, primero leeremos la historia de la Deolinda. Luego hay que responder ¿por qué el marido de Deolinda es reclutado para combatir?
¿Qué hizo de Olinda cuando su marido fue reclutado? ¿Cómo nació el culto de la difunta Correa? Ahora te invito a leer el siguiente artículo periodístico del diario La Nación acerca de la cantante argentina Gilda, ¿un mito? Y responder las preguntas a continuación. Entonces, como ya vieron, en primer lugar ustedes van a tener que leer la historia de Olinda, que está en el libro de Mitos y Leyendas de la Argentina de Iris Rivera, y a partir de eso responder este cuestionario. Luego vamos a ver un artículo periodístico de un autor que escribe en el diario La Nación allá por el año 1999 sobre la cantante de cumbia Gilda. Ahí ven, Gilda y el origen del mito. Gilda triunfó en la bailanta como cantante de los cuartetos, de los sábados a la noche. Dicen que su estilo se impuso de golpe contra las estrellas suntuosas del género, la Mona Jiménez y la Bomba Tucumana. Hasta los 28 años había sido maestra jardinera y un día resolvió cambiar de rubro y abordar los bailes populares de los sábados a la noche y cautivar a su audiencia suburbana. Y de hecho lo consiguió. Yo sé que ustedes no eran contemporáneos a esta cantante, pero en su momento yo sí la escuchaba y la veía a través de los medios. Pero ¿qué pasó con ella? Bueno, hubo un gran episodio, hubo un momento triste, fatal en su vida, y ella pasó a ser considerada como un mito. El tema es ver por qué es un mito, y ahí ustedes van a tener que investigar, van a tener que acceder a ese link de La Nación y van a tener que leer la noticia y investigar, conocer qué pasó con esta cantante para poder continuar adelante con las actividades. Ahora sí, llegó el momento de crear tu propio mito. Vamos a crear, para esta última cuestión, debes redactar tu propio mito sobre el origen del universo. Libera tu imaginación. Recuerda las características principales del texto narrativo mitológico, incluir seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos para dar una explicación a los fenómenos, que es la característica del mito. Aconsejo tener cuidado en cada momento del proceso de redacción. Comienza por planificar y organizar las ideas, redactar el borrador y revisar. No se olviden de revisar. Usar bien los conectores, colocar signos, fijarse que todo esté correctamente adecuado al género fantástico, colocar signos de puntuación, cuidar la sintaxis, el léxico y la ortografía. ¿Sí? Seguimos adelante entonces. Una vez que ustedes tengan ese mito ya escrito, podrán ver y divertirse con el episodio de Los Simpsons que se llama El limón de Troya. Luego vamos a ver de qué mito se trata, y respondemos a estas preguntas oralmente en grupo en la próxima clase o en el próximo conversatorio juntos. Ahora bien, hay una gran diferencia entre mito y leyenda. Y a mí me gustaría que ustedes prestasen mucha atención a estas diferencias, a estas similitudes, porque no es lo mismo un mito que una leyenda. Un mito cuenta relatos de sucesos o personajes fantásticos para explicar un aspecto de la realidad de manera simbólica, mientras que la leyenda explica relatos de sucesos o personajes fantásticos para explicar un acontecimiento con un contexto real. O sea que hay algo de verdad en la leyenda, mientras que en el mito no. Lo explican a la realidad de manera simbólica y ahí es donde se incluyen tantos elementos fantásticos que no existen en nuestra realidad. Existen también otras características, como por ejemplo que explica antes de la aparición de la humanidad, y la leyenda tiempo y espacio concretos. El mito se da con personajes ficticios, simbólicos, mientras que la leyenda busca personajes reales o basados en personajes reales, históricos, guerreros, que fundaron naciones. Por eso hablamos de relatos antiguos. Metafísico el mito, los dioses transmiten la historia a la humanidad, mientras que en la leyenda hay testimonios de personas transmitidos de manera oral.
En el mito también encontramos algunas características y diferentes tipos, como los cosmogénicos, los teogónicos, los antropogónicos, los fundacionales del mundo, los morales, los etiológicos y los escatológicos. Mientras que en las leyendas encontramos las históricas, las urbanas, las rurales, las locales, las etiológicas, religiosas y también escatológicas. Tipos de leyendas, entonces ahí tenemos la lista y algunas ustedes deben conocer gracias al recurso de la internet. Y ahora bien, volvemos a nuestro querido libro de mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, historias que cuenta nuestro pueblo. Te propongo entonces ahora que leas las siguientes historias: el lobizón, la telecita, el gauchito Gil y la viuda. Sé que algunos de ellos son muy populares y muy conocidos, pero vamos a leer estas historias escritas por Iris Rivera. Vamos a buscar también en Google, vamos a investigar sobre otras leyendas más y elegir alguna que te guste y transcribirla. Pueden elegir la que quieran mientras sea una leyenda, porque luego les voy a preguntar por qué la eligieron y en qué se basaron para elegirla. Si realmente es una leyenda o es un mito. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase, en el próximo conversatorio. Y por ahora les agradezco mucho por haberme prestado atención y por haber escuchado esta presentación. Nos vemos. Hasta la próxima.